Has estado batallando un chingo con los nudos, tu foreman te los explica una y otra vez y nomás no se te graban. A veces no sabes de cómo mandarle una motosierra, pues no te agüites que llegaste al video correcto. Quédate al final del video y aquí verás todos los nudos básicos necesarios para empezar en la industria de los árboles. Hola, muy buenas, mi nombre es Ramsés del canal Árboles. Y en este video vas a ver los nudos que se requieren sí o sí cuando estás empezando a trabajar como groundsman, asistiendo al climber en el trabajo de árboles. Empezaremos con uno de los más básicos, el cual se llama cloth hitch. Este nudo es muy esencial, bien sea para mandarle una botella de agua a tu foreman arriba, tu climber, o cualquier objeto. Este es el cloth hitch, es un nudo muy fácil de hacer. Puedes usarlo para enviar ramas si estás trabajando en el árbol arriba. Tiene infinidad de utilidades. Este nudo no es recomendable usarlo si vas a usar cargas muy pesadas, ya que se puede amarrar muy fuerte y puede ser difícil desamarrarlo. Okay. Y después tenemos el mismo cloth hitch pero a media línea. Este también lo puedes hacer a media línea. Simplemente si quieres enviar como una botella o algún tronco, yo no sé, lo que se te ocurra. Entonces este básicamente lo hacemos de esta manera. Hacemos otro más aquí, lo cruzamos por debajo y está listo. Ahora sí lo puedes insertar en un objeto y es el mismo nudo. Ok, patán. Ok, déjame ver qué más. Después de este nudo haremos el cow hitch. Este nudo me gusta mucho. Yo lo uso para las anclas, para hacer un ancla con una photo wrap cuando vamos a remover. Me gusta para ropear, para hacer rigging. Pues este básicamente es muy similar al nudo cloth hitch. La diferencia es que este lo pasamos por encima de la soga, lo regresamos atrás de la rama y ahí queda listo. Ahí lo tenemos. Este nudo, como les digo, lo pueden usar para hacer rigging y simplemente hay que agregarle unas medias vueltas aquí y pues ya queda seguro para trabajar. Es uno de mis favoritos, fácil de desarmar y pues este no se aprieta mucho si quieres aventar cargas grandes con él. Ok, uno más tenemos este es de ley, lo tienes que saber si vas a trabajar, si estás empezando en la tierra, lo tienes que saber sí o sí. Y este se llama bowline. Este nudo es conocido como el haz de guía en español. Este nudo es muy sencillo. Simplemente creamos un loop. Yo lo hago de esta manera. Lo doblo el lado derecho, la parte de la soga, lo doblo de esta manera. Entonces tengo el loop, la parte que viene aquí va hacia arriba y aquí dobla. Entonces el siguiente paso es este. Pasamos la punta por dentro de la gasa, lo pasamos debajo de la soga y lo metemos de vuelta a la gasa. Y aquí tenemos un bowline. Este nudo pues básicamente se utiliza para crear esta gasa. Algunas personas lo utilizan para escalar con este. Lo amarran ponen su carabiner aquí y ya está listo instalado en su sistema, pero pues no es un nudo que esté recomendado para eso. Y ya la única manera de poder escalar con este nudo es
es haciendo una terminación Yosemite que veremos en otro video más avanzado para nudos de trepa. Este nudo también puedes poner cargas muy grandes en él y es difícil es fácil de desatar. No es un nudo que se va a quedar muy tenso, a menos que intentes jalar un camión con él o algo así, sí se puede apretar. Después tenemos otro nudo que es súper sencillo, pero pues es necesario. Es la figura 8. Este nudo se utiliza más que nada como nudo para detener. En caso de que una persona esté trepando arriba, siempre es recomendable amarrar un 8 al final para que en caso de que la persona empiece a descender y su cuerda no es lo suficientemente larga, no caiga al suelo directamente. Entonces, no sé si me explico, espero entiendan, pero es bueno tomarlo en cuenta. Después tenemos el running bowline. Este nudo para mí es el más importante de todos, ya que se puede utilizar de muchísimas maneras. Este es lo mismo que el bowline, con la diferencia de que con este el nudo corre. El bowline regular es un nudo fijo. Bueno, déjenme les muestro más lento. Básicamente yo lo hago de esta manera. Para mí es fácil. Yo creo un loop aquí, paso mi soga, la introduzco dentro de el loop, lo hago de nuevo y así. La verdad, para mí ese es el más difícil de explicar a otras personas, pero lo voy a poner una vez más, ya que no tengo idea cómo explicarlo. Lo voy a poner una vez más despacio y espero que lo agarren, ok. Tenemos las dos líneas. Esta es la línea que va a mi soga, la larga. Esta es la punta, paso la punta por debajo. Aquí yo creo un loop, entonces la punta la introduzco dentro del ojo o loop, la paso la punta por debajo, detrás, la vuelvo a introducir y tenemos nuestro running bowline. Este nudo, como les decía, pues pueden dejar esto más largo, más pequeño, todo depende de ustedes, ¿no? Como lo vayan a necesitar. Este nudo, como les decía, tiene la función de que corre. Es un nudo muy fuerte. Yo lo uso la mayoría del tiempo para aventar ramas cuando estoy trabajando en los árboles en altura, que quiero hacer un poco de rigging, que quiero aventar ramas amarradas. Yo creo que este nudo es la mejor opción, y pues en otro video hablaremos más a detalle de las técnicas de rigging que hay y nudos más avanzados para el trepador. Ok, después continuamos con el llamado sheet bend. La función de este nudo es cuando queremos enviar otra soga al climber. Pues la mejor manera de enviarle un nudo para mí es usando el llamado sheet bend. Este nudo, la verdad, amarra muy fuerte la soga, y digamos que aquí tengo la punta que él me mandó, o puede ser a media soga, da igual. Digamos que aquí tenemos la punta que nos mandó el climber. Esta madre ya se aguadó. Aquí tengo la punta que me envió el climber. Simplemente creo un loop así, introduzco la soga por el medio, la paso alrededor y después vamos a cruzarla entre esta soga de esta manera y lo apretamos, y ahora el climber puede jalar esta parte de la soga y llevar su soga hasta arriba sin el riesgo a que se vaya a desatar, ya que esto aprieta muy fuerte. Este es el sheet bend. Bueno, al parecer para mí estos son los nudos que son básicos y requeridos si vas a trabajar en los árboles y estás comenzando, no tienes mucha idea de cómo hacerlos.
pues es bueno que practiques con ellos. La mejor manera de aprenderlos es con la práctica, y así es como todos aprendemos, practicando, repasándolos una vez y otra vez hasta que por fin los dominas, ¿no? Como extra nada más voy a dejar un nudo más. Este nudo se llama Bowline in a Bite. Este es un nudo muy bueno. Este es un nudo que no se aprieta fácil. La verdad es súper fuerte. Yo lo he usado como para jalar camiones, jalar troncos, y la verdad funciona súper bien. Es un nudo que a mí me gusta mucho, y pues lo voy a agregar aquí. El modo que yo lo hago, lo que hago es hago un nudo simple de estos. Entonces tenemos básicamente esa parte, que es la que vamos a utilizar. La vamos a entrar por acá. Después vamos a empezar a jalar y asegurarnos de que nuestro nudo queda bien ajustado. Y ahí lo tenemos. Yo solo espero que lo hayan entendido. Este es uno de los que está difícil de explicar, la verdad, pero igual les voy a dejar unos videos. Igual les estoy dejando los videos allá abajo para que los vean de una manera más sencilla, yo creo. Entonces digamos que aquí está. Otra vez lo pasamos por acá. Entonces jalamos, empezamos a jalar esta parte, ajustarlo, y aquí lo tenemos, el Bowline in a Bite. Un nudo que vas a usar mucho si andas removiendo y necesitas jalar. Este nudo lo vas a usar bastante. Ya se me hizo noche, como pueden ver. Espero algo de lo que te estoy compartiendo te pueda ser de utilidad. Como les comenté, eran simplemente nudos básicos que creo que son necesarios para toda persona que está iniciando en esto de los árboles. Si crees que podría agregar alguno más, por ahí déjalos saber en los comentarios. Después me gustaría hacer una segunda parte con nudos avanzados o diferentes maneras de cómo aplicar estos mismos nudos una vez estés trepando en los árboles, o cualquier cosa que se nos ocurra adelante. Solamente no olvides suscribirte por ahí, darle like, y gracias por el apoyo. Ya somos 200 suscriptores en mi canal, y eso la verdad está cool. A pesar que no he hecho muchos videos, pero pues les aseguro que más adelante tendremos mucho más contenido. Gracias.